Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz el doctor Hug Kip Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, el INE. Muy buenos días, consejero, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto. ¿Cuál es su punto de vista, consejero, sobre esta iniciativa del presidente López Obrador que ha desatado una nueva polémica al afirmar que presentará una reforma electoral en la que plantea eliminar a los diputados y senadores plurinominales con el objetivo de garantizar la democracia? Hay otro aspecto de la iniciativa del cual le voy a preguntar también después. Bueno, a mí me parece que es una propuesta que significaría privar de representación a más de la mitad de los votantes mexicanos. Es decir, históricamente, desde 1997, las diputaciones uninominales han sido ganadas por entre el 38 y el 45% del total de los electores. El 21 sería el segundo caso en ese extremo. Es decir, en esta elección, los 300 diputados fueron electos con el 45% del total de los votos del país. Es decir, un 55% de mexicanos no obtiene representación a través de el mecanismo de diputaciones uninominales. Esa mayoría del 55% solamente puede obtener su representación a través de las plurinominales, de la representación proporcional. Esta fue, de hecho, el origen desde 1962 con López Mateos, de promover primero las diputaciones de partido, después en el 77 con López Portillo, la representación proporcional, y finalmente en el 86 el aumento a 200 diputados de representación proporcional, en la medida en que en México los diputados uninominales son cada vez menos representativos del conjunto de la población y que actualmente son representativos de una minoría, y necesariamente se encontró el mecanismo para representar a la mayoría, y esta es la representación proporcional. ¿Cuál es el sustento de ética y de moral pública de la representación proporcional? ¿Por qué es importante para los ciudadanos mexicanos, para los mexicanos en general? Bueno, en primerísima instancia porque son los diputados que permiten que quienes no ganan en su distrito, los ciudadanos que no ganan en su distrito, puedan hacer llegar o oír su voz al Congreso. Esto es, somos un país muy diverso, de forma tal que en todos los distritos es solamente una minoría la que gana la elección, y que si fuera excluida la mayoría que pierde, pues esto debilitaría profundamente esa representación. Si se desaparecen los plurinominales, la totalidad del Congreso sería elegida por entre el 38 y el 45% de los ciudadanos. Esto me parece que pues no es algo conveniente para una democracia que requiere una amplia representación de la sociedad en las cámaras legislativas. Por eso se representa la proporcionalidad ahí, ¿no? Justamente. A ver, otro aspecto que llama la atención es lo que ha declarado el presidente y la iniciativa para reorganizar el Instituto Nacional Electoral, para empezar reduciéndole recursos. Cuando hemos testimoniado una elección tan compleja como esta que acaba de transcurrir el 6 de junio, ¿es válida esta observación de reducir los recursos del INE? A ver, yo creo que los recursos del INE tendrán que ser más o menos dependiendo precisamente de las tareas que el INE desempeña. Si nosotros analizamos el presupuesto actual del instituto, vemos, por ejemplo, que de los 20,000 millones de pesos anuales, casi 8,000 se dedican al Registro Federal de Electores. Es decir, no es que el instituto tenga una bolsa de 20,000 millones de pesos para hacer con ella lo que quiera, sino que esto se divide en muy diversas tareas específicas que han sido establecidas en la ley en distintos momentos, cada una de ellas para suplir problemas específicos. Pongo el ejemplo del Registro Federal de Electores porque se produce por el instituto a través de este registro una identificación absolutamente confiable, infalsificable, que desde luego sirve para votar, pero sirve también para muchas otras cosas.
Claro. Este ejemplo lo podemos poner en el monitoreo de medios, en la elaboración de boletas de altísima seguridad para que sean infalsificables, de un padrón de votantes absolutamente confiable, Claro. De un proceso de selección de funcionarios de casilla que garantice que no sea como a mediados de los 80s, que eran invariablemente las mismas personas adeptas al régimen que recibían la votación de los ciudadanos. Eso no es un instituto caro, es un instituto que cuesta para producir un servicio de altísima calidad en elecciones, y esto no es un prurito, es un resultado de largas luchas electorales y de cerrar todo tipo de puertas a la alteración de los resultados de las elecciones. Bueno, sí, estaba yo rememorando la frase cuando decías, bien, consejero, que este registro sirve para muchas otras cosas. La frase típica que escuchamos a cada rato: ¿tiene usted su INE? ¿Me muestra, por favor, su credencial de elector? Pues esto también tiene una función social cotidiana muy importante. Sí, que incluye, por ejemplo, proporcionar un servicio de comunicación informática a los bancos para que en tiempo real puedan verificar con la base de datos del Instituto Nacional Electoral si la persona que acude a cobrar un cheque es efectivamente la persona que aparece en la credencial. Esto hace que la identificación de los usuarios de servicios bancarios sea precisa. Finalmente, consejero, el presidente López Obrador ha dicho que el INE es un organismo antidemocrático en términos generales, y se ha enderezado contra algunos consejeros, particularmente el consejero Córdoba, el consejero Murayama. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Esto se puede entender dentro de el calor de la propia disputa electoral o ya puede ser una actitud permanente para el futuro, inmediato? Bueno, a ver, me parece que no basta con afirmar algo de manera genérica, habría que demostrarlo, y yo creo que el resultado de las elecciones del 6 de junio, que está a la vista de todos, y que es un proceso que, si bien va a tener una revisión jurídica como corresponde a cualquier acto de autoridad, fundamentalmente ha reflejado con gran precisión la intención de voto de los ciudadanos. Las distintas fuerzas políticas acudieron, sometieron sus propuestas a las urnas hablaron, y desde la perspectiva de los propios partidos políticos en el Consejo General, los resultados que el INE presenta son resultados fidedignos. Más allá de esto, si hay conflictos con uno u otro consejero, eso se tendrá que resolver por otras vías, pero creo que plantear de manera genérica que hay que romper elementos fundamentales del instituto para hacerlo más democrático, no me parece que sea una idea que se corresponda con las necesidades democráticas del país. Doctor, ¿algo más que quieras puntualizar que no te haya preguntado? Pues muy brevemente, creo que el instituto ha garantizado a lo largo de 30 años elecciones ciertas, elecciones limpias. Los ciudadanos saben que cuando acuden a depositar su boleta, esa boleta se va a contar, y que el poder que se dirime en las urnas se va a decidir por esas boletas y no por otra cosa. Una condición que hace más de 3 décadas usted y yo no teníamos cuando acudíamos a las urnas. Doctor, como siempre, gracias por tu confianza en nuestro espacio, que siempre estará abierto para ti. Muchísimas gracias, es un gusto estar acá. Gracias, el doctor Hug Kip Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, el INE. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.